La Zona Cero. Entramos en tiempo de monográfico, nuestra Zona Cero. Hoy viaja al archipiélago de las Carolinas. La verdad es que estamos un poco tristes por todo lo acontecido en aquella zona, pero vamos a intentar contar uno de esos misterios y enigmas que siempre han asombrado al resto de los mortales. Vamos a hablar de Nammadol, vamos a hablar de algo sumamente curioso. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Pues estupendamente, buenas noches. Aquí preparando ya la Nochevieja, ¿eh? Sí, ya estamos ya acabando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos hablando de las Carolinas, estamos hablando de un territorio muy conocido, por lo menos para el Imperio Español, ¿no? Lo fue el último territorio español del Pacífico. No hay que olvidar que las Carolinas se vendieron por parte de España a Alemania en 1899. Es curioso, bueno, luego lo contaré un poquito. Yo estaba haciendo un artículo sobre la Guerra de la Sombra, la última guerra que libra España del Pacífico, un precedente desconocido, que es la rebelión de Ponape. ¿Y qué es lo que hay en Ponape y cómo se hizo conocido en España? Porque, curiosamente, somos el país europeo que más referencias tiene sobre uno de los mayores misterios del Pacífico, y sin embargo, en España hay que reconocer, y es triste como todo lo que nos pasa, que Nammadol es conocido en España por lo mismo que es conocido en todo el mundo, por un suizo. Por un suizo, ¿no? Von Däniken, que es el que lo popularizó. Bueno, Von Däniken es un habitual nuestro, es un gran amigo. En verdad, Jesús viene con cierta frecuencia, porque este hombre le vamos a tener que dedicar un monográfico algún día, ¿eh? Yo creo que sí, es verdad que todo este tipo de misterios del pasado, ¿no?, de esta arqueología maldita, como también algunos lo han querido denominar, pues hombre, Von Däniken es el gran impulsador, el gran difusor de todo esto, ¿no? Y muestra de ellos precisamente ese parque del misterio que se ha creado también en Suiza, ¿no? Sí. Y donde de alguna forma pues va reflejando todas aquellas investigaciones. Aunque según los últimos datos que me han contado, el último que ha estado allí es Pablo Villarrubia, y dije, bueno, ¿viste a Von Däniken? Bueno, parece que tiene ahí una especie de torre de marfil. Dice, ¿qué tal? Dice, fue imposible hablar con él, es inaccesible y además está gordísimo. Así. Incluso para Pablo, es difícil, ¿eh? Es incapaz de que viaje ya a ninguna parte, sencillamente está viviendo un poco de las rentas, de las ganancias, ¿no? Pero bueno, aparte de todos los fallos, ya lo hemos comentado, yo creo que la gran labor que hizo este hombre es que llegó por vez primera a sitios que después muchos turistas... No, mostró el camino, efectivamente. Claro, muchos investigadores del misterio, pues fueron... Se comprobó que muchas de las cosas que él decía no eran exactas, no eran ciertas. Se comprobó también que hacía un poco la táctica de la tierra quemada, es decir, allí donde iba Däniken no era acogido, por lo menos de una forma pacífica, ningún otro investigador, sencillamente porque bueno, utilizaba técnicas y estrategias pues un poco lamentables en algunas ocasiones, pero bueno, en definitiva escribió muchísimos libros, se ha enriquecido con estos libros, pero también es verdad que ha mostrado el camino, pues eso, de muchísimos misterios del pasado, como este que vamos a tratar esta noche de Nammadol, y que de alguna forma pues hay que dar ese testimonio suyo, aunque solo sea para rebatirlo. Pero bueno, ¿cuántos investigadores incluso pagarían solo porque se les citara, aunque fuera una cita incorrecta, como es en el caso de Däniken? ¿Y qué sabemos de Nammadol, Carlos? Pues la verdad es que lo que sabemos es, curiosamente, prácticamente nada. Nada, a pesar de que, como verán nuestros siguientes, hoy vamos a ver un montón de datos referidos a lo que es la historiografía oficial de lo que se cree que ocurrió en Nammadol. El problema es que, como luego veremos dentro de las incógnitas e interrogantes que existen, ni una sola de las preguntas principales tienen respuesta. Bueno, ante todo hay que explicar lo que es. Antigua cultura, antigua civilización... Exacto. Primero vamos a empezar. Bueno, Nammadol se encuentra en Ponape, dentro del grupo de las Islas Carolinas. El nombre se lo deben al rey español, a Carlos II, en cuyo nombre, Carlos II de la Casa de Austria, en cuyo nombre se le otorgó al archipiélago en el siglo XVII, aunque en realidad habían sido ya vistas por Magallanes en 1520. La más grande de todas las islas es Ponape, que tiene 345 kilómetros cuadrados, es decir, con todo es relativamente pequeña, y en ella está Palikir, que es la actual capital de los Estados Federados de Micronesia, que tiene, aparte de las Islas Carolinas, Ponape, Truk y Kosrae, un grupo de islas del conjunto de Yap. En total son 600 islas, estamos hablando por lo tanto de un complejo de islas gigantesco, que cubren un área de aproximadamente 2.500 cuadrados. Es decir, estamos hablando de un territorio con todo muy pequeñito, que solamente tiene 164.000 habitantes en el último censo, y que se dedica básicamente pues, bueno, a actividades relacionadas con las frutas tropicales, con la banana, el coco, y con, aunque originariamente debido a Yap, el origen de su riqueza era el aceite de copra, que se explotó en el siglo XIX. Con esto lo que quiero decir es que en principio son unas islas, pues bueno, aparentemente en nada diferentes o muy diferentes del resto de las islas del Pacífico Central. ¿Qué es lo que tienen entonces de especial? Bueno, pues lo que tienen de especial es que existe las ruinas de una gigantesca ciudad que está formada por más de 100 isletas artificiales cruzadas por canales y avenidas e incluso por grutas, como luego veremos, subterráneas, que reúne un total de más de 90 construcciones
que están formadas por unos 30.000 bloques de basalto, de más de los 400.000 que tiene en total, con un peso medio en los que son más grandes de en torno a los 500.000 kilos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, por de pronto, que cuando alguien ha llevado eso hasta allí, además porque no, las piedras originarias no son de la zona, son bloques basálticos que no existen en la zona de Ponape, y además hay un muro de unos 900 metros de largo que tiene en algunos puntos 14 de altura, demuestra una tecnología, pues sinceramente asombrosa. ¿Datación? Medieval, probablemente medieval. Lo que pasa es que no se sabe muy bien en qué momento. Tiene que haber sido construida hace unos 700 años. Es relativamente reciente. El problema es que no queda nada que nos indique quién lo hizo y por qué. Bueno, pues estamos hablando, Jesús, de unas construcciones del siglo XIV aproximadamente, que no deberían estar allí, pero están. No deberían estar allí porque no hay nada parecido en los alrededores. O sea, estamos hablando de una cultura, de una civilización inmensa que tenía una tecnología, unos recursos humanos y técnicos, pues por encima de lo normal. Entonces, cuando no encuentras otro antecedente similar a lo que se encuentra en Almadol, en Pompey, en estas archipiélago de las Carolinas, es lo que te hace pensar que estamos ante algo extraordinario. Pero extraordinario en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque una vez más se vuelven a plantear los interrogantes clásicos. ¿Quién, cuándo, cómo y para qué? Estas 4 preguntas somos incapaces de contestarlas todavía, porque incluso una de las cosas que acaba de salir ahora, ¿no?, de cuándo, realmente el año 1300 después de Cristo, que es una de las cifras que se barajan de las fechas, ¿no?, porque bueno, es una antigüedad de 700 años, también es muy relativa y hay que tomarla pues con bastante precaución. ¿Por qué? Porque esa fecha está basada al haberse encontrado un trozo de carbón, de leña, debajo de uno de los bloques de basalto. Estamos hablando de estos bloques de basaltos enigmáticos, de más de 50 toneladas cada uno de estos bloques de basalto. Y entonces, cuando se hace la prueba del carbono 14 a este trozo de carbón, que no quiere decir que sea coetáneo o contemporáneo de estos bloques de basalto, bueno, pues da esa antigüedad de 700 años. Por lo tanto, parece que sería una construcción medieval alrededor de ese 1300 después de Cristo. Lo que pasa es que los españoles llegaron 3 siglos después, que eso en la cronología es nada. Claro, ahí está. Ese es para mí el talón de Aquiles. Estamos hablando de cómo puede ser tomada en cuenta esta fecha, por lo menos como prueba definitiva. Pues cualquier nativo en épocas posteriores a la construcción de Almadol sabría, diría, pudo haber realizado hogueras, es decir, se sabe que hubo asentamientos humanos allí, es decir, eso no puede tomarse en consideración, aparte de que habría muchísimos testimonios mucho más recientes. Siempre se pierde en la neblina del tiempo y de las leyendas todo lo que ocurre alrededor de Almadol. De hecho, son tradiciones orales, como ocurre casi siempre en estos casos. No, nada. Porque claro, esto es como un iceberg. Es decir, lo que se ve es una pequeña parte de todo lo que no se ve. No hay dibujos, no hay criptografía. Estamos hablando de 400.000 bloques que se supone, y de los cuales solo se conocen aproximadamente unos 35.000 colocados de distinta manera, con distintas distribuciones. Sí se sabe que hay una intencionalidad, sí se sabe que estaban construidos, pues eso, posiblemente como un lugar de culto, pero un lugar de culto perdido en la nada, es decir, que tendrían que ir hasta allá. Y entonces aquí entramos en la otra pregunta: ¿quién pudo haber construido? Vamos, no es una posición defensiva, no, nada. Fijaros que hay una cosa sorprendente en lo que acaba de decir Jesús. En los 92 islotes que forman el complejo central de Almadol son artificiales, todos. Fueron construidos con bloques prismáticos de basalto, unos encima de otros, y como he dicho al principio, suponen un total calculado mínimo conocido de 500.000 de toneladas métricas de peso. Pero se sospecha que contando las zonas sumergidas podrían alcanzar entre 750.000 toneladas o 1.000.000 de toneladas de peso. Pero Carlos, en basalto. Cuando llegan los españoles, ¿qué se encuentran? Fijaros, es muy curioso. Cuando llega Magallanes no encuentra nada. Es decir, llega a las islas, llega al grupo Ponape, tiene noticias de que hay algo en la isla, pero se va. Cuando los españoles llegan después de la ocupación de Legazpi y Filipinas y hacen ligeras incursiones, empiezan a buscar tesoros. Se han encontrado 2 puntos de búsqueda de tesoros españoles del siglo XVII. Es decir, se encontró incluso una espada española hace poco, una excavación. Pero lo interesante es que, yo ahora voy a hacer una pequeña crítica, antes de que Jesús dé más detalles, porque esto es enormemente interesante. En la página web, por ejemplo, de Estados Federados de Micronesia, hay una referencia a la historia, que luego la contaré un poquito, de Almadol. Bueno, yo voy a intentar dar mi opinión. Solo con lo que he leído ahí, lo que conozco en líneas generales de la zona, es falso. Se han inventado su propia historia. En el mejor estilo de un nacionalista moderno. Es decir, me estaba recordando muchísimo a los reinos míticos del este de Europa, que es de la mitología finlandesa. Es decir, es algo falso, algo que se han construido y que han idealizado para poder justificar algo que ni ellos mismos conocen.
Es muy interesante porque cuando en 1800... Bueno, voy a contar un poquito la historia de la rebelión de Nan Madol y la relación con España, porque de ella se ha hablado muy poco. Es decir, obviamente Bondani que lo hace de pasada simplemente, y prácticamente no se cuenta nada. Incluso en la página de los Estados Federados de Micronesia, el periodo de ocupación española está mal. Si ellos mismos lo han puesto mal. O sea, quiero decir, hasta tal punto se ha borrado nuestra presencia en Ponape. Y sin embargo, nuestra presencia en Ponape es hasta solo 100 años. Mira, hace nada realmente. Bueno, decía que en 1898, es decir, unos meses antes del comienzo de la guerra con los Estados Unidos, se produce una rebelión armada en Ponape. Bueno, hay muchas dudas de quién la pudo promover. Las ideas más claras parecen apuntar hacia probablemente religiosos baptistas o protestantes norteamericanos que incitaron a ciertas tribus de la zona a rebelarse contra la presencia española. Había una especie de conflicto, sobre todo por el interés que había norteamericano en la Copra de Yap. Y los alemanes se sabía que tenían interés en la zona y es posible que los americanos incitaran en cierto modo algún tipo de rebelión nativa. Bueno, cuando se produce la rebelión de Ponape, del grupo Ponape de Carolinas en 1898, la unidad española encargada de sofocar la rebelión queda aislada. Queda aislada porque ellos saben que han entrado en guerra con Estados Unidos, claro, se enteran obviamente, pero pierden todo contacto con Manila. Es decir, pierden todo contacto con Manila porque la flota española es hundida entera en Cavite y porque se pierde el contacto. Con lo cual, durante un año, el ejército español, los pocos compañías que combaten en la jungla de Ponape, combaten solos, aislados del mundo, sin una noticia de lo que está pasando en el planeta. Unos cazadores de Valer. Sí, pero completamente solos, y además una historia totalmente desconocida en medio de las junglas de Ponape, en una guerra que los nativos dan un nombre muy curioso, lo llaman la guerra del Canimeiso. Canimeiso es una leyenda de una ciudad mítica, y por eso lo cito, que significa la ciudad de nadie, es la guerra de la ciudad de nadie. La ciudad de nadie es como ellos llamaban a Nan Madol. ¿Y cuántos españoles podía haber? Había una compañía de infantería marina, en total eran 96. 96 para combatir en todo el archipiélago, es decir, combatían y tenían un pequeño vaporcito de apoyo y no tenían ninguna comunicación con Manila. Cuando pierden el vapor y cuando pierden todo contacto, quedan aislados en la zona de la jungla. Ellos consiguen vencer a la rebelión en abril de 1899. Y cuando van a intentar comunicar a alguien, porque no tienen noticias de Filipinas desde finales del año 1898, no saben nada de nada, es decir, cuando finalmente consiguen comunicarse con Manila, entonces se enteran que España perdió la guerra con Estados Unidos, que no hay nada ya a quien entregarle el gobierno de la isla, entonces reciben la noticia de que directamente se vayan preparando porque el gobierno español ha vendido las islas a Alemania. Bueno, lo interesante del nombre que dan los nativos al conflicto, es decir, el nombre de se dice o bien Canimeiso o bien Cajinigüeiso, según la variante local del idioma, la ciudad de nadie, es el nombre que daban a la ciudad. ¿Por qué? El actual Estado Federal de Micronesia considera que es que en realidad ese nombre se lo asignaba a los nativos a la ciudad porque era la mítica ciudad de los Hijos del Sol. Bueno, a mí sospechosamente esto de los Hijos del Sol me suena mucho a farsa. Es decir, lo llamaban la ciudad de nadie porque no sabían quién había vivido allí. Un nombre muy, muy curioso, y lo que hablamos antes, Jesús, es que no hay inscripciones, no hay dibujos, no hay datos documentales, es imposible saber quién anduvo por allí. Imposible saberlo. Nada, ni restos arqueológicos, restos es todo. Medio millón de toneladas de piedra. Ni una mala tumba que llevase a la piqueta. Porque lo poco que sabemos, lo que se ve es eso, son bloques de basalto puestos unos sobre otros, hay como una especie de templo principal, ¿no? De alguna forma, un gran muro también que parece que rodeaba toda esta construcción. Pero lo poco que sabemos ahora depende de lo que nos están pasando los buceadores, es decir, los informes de los buceadores, que son aquellos que van precisamente no por el valor arqueológico que tiene la zona, sino por la extracción de platino. Exacto. Claro, y ellos están haciendo caso a las leyendas. Es decir, aquí lo que nos queda es las leyendas, pero las leyendas son tan fascinantes todas ellas. Y acaba de comentar ahora alguna Carlos, ¿no? Esta mítica ciudad de Canimeiso, esta ciudad de nadie. Y claro, nos tenemos que poner un poco en la referencia también de la toponimia. Sabes que escribió un libro clásico para mí, ¿no? Y además imprescindible para conocer un poco todos los misterios de Pompey. Escribió un libro Andreas Faber-Kaiser, que además se titula Sobre el secreto, porque ese es el nombre que tendría, o por lo menos que se traduciría, ¿no? Como el nombre de Pompey o Penape. Pero Nan Madol también nos está poniendo sobre la pista de otro tipo de referencias que puede albergar ahí, porque nos dice que es como las construcciones como si entre este tipo de construcciones hubiera algo que se está ocultando. Entonces, ¿qué ocurre? Que, los japoneses duran muy poco tiempo allí hasta que les expulsan los norteamericanos, y se sabe que actualmente hay mucha actividad de extracción de platino. ¿Por qué? Porque estos equipos de buceo moderno que están rastreando los canales de Nan Madol, lo cual nos están suministrando indirectamente pistas arqueológicas,
lo que nos están diciendo es que algunas de las leyendas que hablaban de inmensas riquezas que tenían Nan Madol, pues tiene su razón de ser. Primero con la extracción de platino, después porque se están empezando a conocer que hay amplias zonas de construcciones donde se ven calles, avenidas, cubiertas ahora mismo, claro, de conchas y de corales, bloques, monolitos, señales inequívocas de que Nan Madol fue la punta del iceberg de una gran construcción. Y claro, cuando hablamos de construcciones, la pregunta es, ¿quién y cómo se pudo llevar estos bloques de basalto cuando allí no hay ninguna cantera próxima? Y aquí entran las leyendas. Y las leyendas, como ocurre con la isla de Pascua, como ocurre con los bloques también de algunas construcciones, eso de Malta, de algunas culturas mesoamericanas, una vez más nos habla de que esos bloques fueron elevados, fueron colocados en su sitio original a través de unas técnicas de antigravedad. Y qué curioso, una leyenda además interesantísima, nos habla de dos hermanos, Olosipe y Olosaupa. Este es el nombre de estos dos hermanos. Qué curioso que también se parezca mucho a los hermanos Ayar, ¿no? Los que de alguna forma impulsan la cultura preinca, que no la inca. Bueno, pues estos dos hermanos son los que llegan de la otra orilla de los mares, nunca especifican evidentemente el lugar, y son los que quieren construir una ciudad, esta ciudad del sol, para que albergue a los hijos del sol. Y no se les ocurre otra cosa que rendir esta especie de tributo, homenaje a los dioses con una gran ciudad monolítica y ciclópea. Y utilizan un dragón que limpia primero el fondo de los canales y hacen volar posteriormente los bloques de basalto desde el otro extremo de la isla hasta su ubicación actual. Entonces, aquí ya nos está hablando estas leyendas, ese dragón, un dragón que escupe fuego, ese tipo de naves voladoras, ese tipo de vimanas, ¿no?, que nos comentan también los Vedas hindúes. Bueno, pues aquí, fíjate, a cientos de miles de kilómetros estamos encontrando referencias muy parecidas a algo que tiene que ver con los dioses, con las leyendas, con un tesoro que hay que custodiar y con personas que sufren extraños accidentes que están durante un cierto tiempo. Por eso hay una especie de maldición, esto lo cuentan los viajeros, que nadie puede dormir en estas construcciones de Nan Madol, porque el que duerme allí o pasa una noche allí desaparece definitivamente. Caramba, ¿y qué sería de ellos? ¿Qué fue de ellos? Claro, ahí, por supuesto, hay muchas especulaciones. Ahora os cuento una cosa también sobre eso. Claro, las explicaciones que se dan, fuera un poco de las explicaciones supersticiosas, ¿no?, de que son los dioses, son los espíritus, porque dicen que hay unos espíritus guardianes que están custodiando el lugar. Por eso dicen que todavía no se conoce el secreto, porque no ha llegado el momento propicio para que esto se desvele. Qué curioso, coincide también con muchísimas leyendas de tesoros ocultos que dicen que no ha llegado el momento porque la humanidad todavía no está preparada para desvelar lo que hay escondido. Y a veces que fijaros que es curioso porque la población de la zona de Nan Madol, tanto de Ponape como de Yap y de Kosrae, viene en realidad del este. Es decir, es población que viene de las Islas Salomón y de Nauru. Es decir, no vienen curiosamente de la costa asiática, que hubiera sido la justificación lógica de una civilización, sino que en realidad vienen del centro del Pacífico Sur. Es una cosa tan extraña que las fuentes locales, lo máximo que se consiguió recoger por parte de los primeros sacerdotes católicos en los siglos XVII y XVIII, era que había habido una antigua dinastía, a la que los locales llamaban la Seu de l'Eur, que había llegado, calcularon, en torno al año 500 en la era cristiana, y que de manera muy misteriosa desapareció unos 70 años antes de la llegada de Magallanes. El problema es lo que tú has dicho al principio. ¿Dónde están los supuestos 25.000 habitantes de Nan Madol? ¿Dónde está la gente que construyó eso y la que lo hizo posible? ¿Con quién tenían relación? ¿Cuál era su credo? ¿Qué tipo de creencia sostenía una ciudad tan gigantesca? Además hay algo más. Es decir, gran parte de las islas artificiales estaban intercomunicadas por túneles, de las cuales solo se conoce una mínima fracción, pero estos túneles en su mayor parte están bajo el mar. Eso es lo que descubrieron los japoneses en el año 1919 al ocupar las islas de Alemania. Y es que descubrieron que en los primeros túneles que habían encontrado, ellos buscaban en realidad perlas y buscaban corales, pero descubrieron que había extraños túneles en los cuales había platino. Entonces, a partir de ahí se inició la búsqueda de platino, que duró hasta que los americanos se echaron en la Guerra Mundial, pero que es lo que, como ha dicho muy bien Jesús, están utilizando los exploradores actuales para intentar descubrir qué tipo de riquezas o de secretos ocultan debajo de Nan Madol. Nan Madol. La verdad es que es algo fascinante. Es uno de los grandes enigmas del mundo, ¿verdad? Todavía por desvelar, y eso es apasionante, desde luego. En este monográfico Zona Cero hemos descubierto algo más acerca de aquella ciudad tan interesante y, al parecer, en contacto directo con el sol. Exactamente, y fíjate que esas decenas de canales isletas que configuran un poco ahora la estructura de Nan Madol ha hecho que mucha gente le empiece a denominar la Venecia del Pacífico. La Venecia del Pacífico, muy hermoso. Pues muchas gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Jesús Callejo. Me voy rumbo a Nan Madol. Os deseo una estupenda entrada en el año 2005, ¿eh?
Pues bueno, Gracias. después de sobrevivir a la Nochebuena, hay que sobrevivir a la Nochevieja. Exacto.